el ser humano queda en un vacío y queda en un limbo, literalmente, en donde pierde la salud, pierde el gozo, pierde la felicidad, pierde la vida, ¿verdad? Otro elemento que pierde en ese jardín del Edén es la vida. Por ejemplo, cuando Adán vivió en el jardín del Edén, tenía vida eterna. Y usted ve acá que parte de esa vida, dice que habla de 930 años que vivió Adán. Probablemente parte de esa vida, de esos 930 años, lo vivió en el jardín del Edén. Póngale 800 años, ¿verdad? Que haya vivido fuera del jardín del Edén 100 años, suponiendo. Pero usted ve que vive 930 años. O sea que Adán pudo haber vivido ahí 5,000 años, 6,000 años. Porque el diseño original de Dios fue un diseño, no le estoy diciendo que vivió 5,000 años, sino que lo que le estoy explicando es que si no hubiera fallado, tuviera, por ejemplo, la humanidad actualmente tiene 7,000 años. Entonces Adán tuviera 7,000 años de vivir ahí en el jardín del Edén, bajo todas esas condiciones. Entonces fue a partir de que pierde este estatus de ciudadano del jardín del Edén, entonces que viene el derrumbe, viene la caída de Adán y de los seres humanos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces mucha gente, cuando no entiende la condición del ser humano, piensa que Dios es el culpable de que alguien tenga cáncer. Piensa que Dios es el culpable de que un niño muera. Piensa la gente que Dios es el culpable de que lo hayan matado a mi papá. O sea, le quiero decir que Dios no es culpable de la muerte. Entonces, a partir de ese momento de que le falla, usted ve ahí que le dice, el Señor le dice, el día que tú comas de este árbol vas a morir. Yo lo he ejemplificado así para que lo entendamos un poco mejor, porque es bastante profundo esto. Y lo explico con el caso de una persona que está en una cárcel. Por ejemplo, una persona que está en una cárcel, tomémoslo como ejemplo, con todo el respeto del mundo. Una persona que está en una cárcel tiene un proceso, pero al terminar ese proceso, la persona lleva a un proceso en donde termina condenado y sentenciado a muerte. Ahora, esa persona que está en esa condición en una cárcel, cuando lo entrevistáramos a una persona que está en una cárcel y le dijéramos, mire, ¿cuál es la raíz por la cual usted está sentenciado a 200 años? Lo correcto fuera que esa persona dijera, mire, fíjese que cuando yo estaba en libertad había un código, había una ley, y en la ley del país en donde yo vivía dice que el que matare a una persona iba a ser condenado a 200 años. Eso fuera lo correcto, que dijera una persona que está en una cárcel que mató, que se le probó y se sentenció. Entonces, eso fuera lo correcto, eso fuera lo justo. Mire, fíjese que cuando yo estaba en libertad, yo por ignorancia nunca leí el código que decía que el que matare caían 50 años. No sabía yo eso. Si yo hubiera sabido, no lo hubiera matado, probablemente. Entonces está ahí por la ignorancia, pero eso debería de ser como la raíz de mi mal. Pero muchas veces digámoslo así, se espiritualiza la situación. Y entonces la gente dice, mire, aquí el que me mandó y me tiene en esta condición es mi papá. Mire, aquí el que me tiene en esta situación es, dice alguien, el viejo que me denunció. Ese viejo me puso el dedo y por esa razón yo estoy aquí. Dice alguien, mire, a mí yo estoy aquí porque llegó un presidente y era muy malo y por eso estoy yo aquí. Eso es incorrecto, porque ni el presidente, ni el viejo que denunció, ni nadie de ellos es culpable, sino que el culpable es el que yo mismo voluntariamente haya fallado
y haya transgredido la ley. O sea, ahí no tiene nada que ver un político en turno, la persona que te denunció, no tiene nada que ver eso, sino que había una conducta, y la conducta penada era que si pasabas eso, si hacías eso, ibas a estar condenado. Entonces es la misma condición de Adán. Usted ve ahí en el Génesis, en el capítulo que leíamos, le dice en el Génesis 2:16, le dice Dios a Adán y a Eva, le dice: el día que ustedes coman, ese día ustedes van a morir. Fue claro: el día que ustedes coman, ustedes van a morir. Hoy no mueren, pero el día que ustedes coman, va a aparecer la muerte. Y entonces ellos subestimaron. Ellos dijeron: Dios es bueno. Miren, ellos dijeron: Dios es esto, Dios no nos va a aplicar esto. El problema es que era algo de rigor que había que cumplirlo, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el ser humano comió, y a partir de esa condición, entonces el ser humano, le decía yo a una persona esta semana, el ser humano queda condenado. Pero la condena del ser humano no es a 30 años, sino que la condena del ser humano es una condena, no es una condena perpetua, que mientras viva, sino que es una condena eterna. 1000 años, 2000 años, 5000 años, no tiene fin, es eterna. Entonces la persona, el ser humano, está sentenciado, nace sentenciado a muerte. Y no solamente nace sentenciado a muerte, sino que está condenado a muerte. Y el plazo no son 10 años ni 30, sino que es una condena eterna. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces el ser humano está en esa condición. Ahora, ¿quién lo llevó ahí? ¿El diablo? No. Dios tampoco. ¿Quién lo llevó ahí? ¿Quién lo llevó ahí? Fue mi misma conducta. Fue mi mismo yo. Fue cuando yo tomé la decisión de renunciar al jardín del Edén. Fue cuando la serpiente me dice al oído, me dice: mira, Dios es egoísta, Dios es malo, Dios no quiere que vos seas un Dios. Dios no, mira, él como ella es Dios, porque ese fue el ofrecimiento de la serpiente o del diablo a Eva. Dios no quiere que seas Dios. Mira cómo es malo Dios. Mira, por eso es que te dijo que no comas de ese árbol, porque Él sabe, Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual a Él. Ese fue el ofrecimiento. Entonces, ¿qué dijo Eva? Vaya, está bien, yo quiero ser como Dios. ¿En qué momento el ser humano falló? ¿En qué momento el ser humano se desvió? En el momento fue un acto voluntario. O sea, la culebra, la serpiente, el diablo no agarró la manzana, digámoslo así, y se la metió a la boca. Fue yo voluntariamente agarré la manzana, me la metí a la boca, me la tragué. Todavía cuando le pegué la primera mordida, podía habérmela sacado de la boca y tirarla y pedirle perdón. Pero no, fue voluntariamente que digo: yo renuncio al jardín del Edén. Renuncio a, yo ya no quiero esto que tengo aquí en el jardín del Edén, ya no lo quiero. Yo no quiero vida eterna. No quiero estar sano, no quiero esta condición, no quiero nada de lo que Dios me ha dado aquí en el jardín del Edén. Yo no lo quiero, renuncio voluntariamente, y se come la manzana y se la traga y dice: renuncio al estatus que Dios me ha dado. En ese momento el ser humano quedó condenado eternamente. Y entonces a partir de ahí se pierde la comunicación, porque le quiero decir, antes la comunicación era expresa. ¿Qué significa eso? Que no se necesitaba de intermediarios, no se necesitaba, o sea, la comunicación con Dios, así como usted habla con una persona, usted podía hablar con Dios directamente. Dios bajaba al jardín del Edén, y cuando bajaba al jardín del Edén hablaba directamente con Adán y Eva, directamente. O sea, el ser humano, como estaba en obediencia, podía soportar la presencia de Dios, pero en el momento quedó separado. Y dice que ahora si nosotros no pudiéramos acercar a Dios, o sea, dice que ni la misma tierra puede contener la presencia de Dios. Pero ¿cómo es que en el jardín del Edén había una comunicación directa? Ahora usted y yo no tenemos comunicación con Dios, con el Padre. Ya no hay esa comunicación, se perdió, está rota.
Y entonces usted sabe que la Biblia establece cuál es ahora el intercesor. La Biblia establece ahora a través de a quién tenemos que pedir la audiencia para llegar al Padre. Pero eso no existía antes. La comunicación era directa. Y todas esas son las condiciones que el mismo ser humano renunció y dijo: ya no quiero de esto. Eso es como, yo se lo ejemplificaba, es como el caso de un hijo. Usted ve que los padres hacen todo por los hijos. Los ponen en una casa. En la casa hay una refri. En la refri hay comida. En la casa hay recursos de toda índole. En la casa hay amor. En la casa hay bendiciones, hay cariño. Pero yo recuerdo de una joven de esta iglesia. Me recuerdo de una joven que exteriorizó en público en esta iglesia, una joven de esta iglesia, y me dice: mire, hermano, mire, es que yo ya me cansé del amor y de los besos de mi papá. Ya me cansé. Yo quiero que me bese un hombre externo, me dice. O sea, unas estupideces que uno escucha dentro de la iglesia. Y entonces, estupideces de estupideces, porque uno dice: ¿cómo puede ser que una hija y un hijo se canse de los abrazos de su padre y de los abrazos y de los besos de su madre? Si son abrazos verdaderos, son abrazos humanos, son abrazos únicos, sin interés. Pero es tan joven, terminó embarazada, si no estoy mal. Y entonces, hasta que buscó los besos y los abrazos de un extranjero, de un extraño, porque ella: ya estoy harta que mi papá me dé abrazos y besos, yo quiero de un hombre de afuera, me decía. Entonces así pasó en el jardín del Edén. Yo ya estoy harto de este Dios, ya no quiero de este Dios, ya no quiero de la comida de mi padre, ya no quiero de la casa de mi padre, yo quiero hacer mi propia casa, dijo Adán. Y entonces esa es la condición del ser humano, muerto en sus delitos y pecados, fuera del gozo, fuera de la presencia de Dios. Bueno, está bien, le dijo el Señor: a partir de ahora que comiste de esta manzana, no te condeno yo, no te condeno yo, tú mismo te condenaste. Yo les decía a los hermanos, hace creo que unos 30 años, aquí en El Salvador han habido muchos políticos involucrados en narcotráfico. Pero resulta que hubo uno que está condenado en Estados Unidos, de muchos. Pero me llamaba la sentencia de ese diputado, porque cuando el juez lo condena en Estados Unidos, en esa sentencia, cuando le leen la sentencia, le dice: señor fulano de tal, párese. Y se para el gran político de aquí del país allá en Estados Unidos, y lo procesan ya en la audiencia de sentencia. Póngase de pie. En el nombre de Estados Unidos le quiero, empiezan a hacerle un rewind o un retroceso a donde había iniciado la caída de él. Y entonces el juez le dice: mire, quiero hacerle como un génesis donde empezó la caída. Mire, su caída, señor diputado del Salvador, esto, otro, y aquí, y acá, ya, inició cuando usted en una ocasión fue a Colombia. Y allá en Colombia, bueno, usted sabe que, o he escuchado que en Colombia un kilo de cocaína vale $2,000, una libra. Y entonces le dice: cuando usted fue a Colombia y cotizó un kilo de cocaína en $2,000, y usted pensó, tramó y diseñó un plan para poderlo vender en Estados Unidos en $600,000. Algunos lo venden en 2 millones, otros lo venden en 1 millón. Entonces cada quien tiene que cranear cómo hacer que de los $2,000 lo logre llegar y hacer su propia red de transporte y esto, todo lo que usted imagina. Y usted por eso ve grandes cargamentos. Entonces le dice: su caída inició cuando usted fue allá, los compró los kilos y tramó y los llevó a Estados Unidos y logró, le dice el juez, y logró pasar tantas toneladas. Por ende, le dice el señor juez, por ende, en nombre de la República de los Estados Unidos de América, lo condeno perpetuamente a morirse en una cárcel aquí en Estados Unidos. Y aquel hombre a llorar.
Y le dice el juez: no lo condeno yo, lo condenaron sus actitudes, su conducta. Cuando usted planificó todo. Entonces el ser humano está en esa condición. Entonces estamos condenados perpetuamente. Estamos en una condición de muerte. Estamos en una condición de separación de Dios, de muerte eterna, de falta de gozo, de falta de felicidad. Entonces ahí no es el culpable Estados Unidos, no es el culpable el partido político de turno, sino que el culpable es que yo mismo violenté la conducta que no debía de violentarla. Vamos a hacer un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces alguien dice: mire, hermano, pero yo no sabía que eso era delito. Bueno, la misma ley dice que nadie puede alegar ignorancia. Bueno, entonces vaya a buscar qué dice la ley, porque dice que nadie puede llegar donde el juez y decirle: mire, yo no sabía que existía una Biblia, Señor. Mire, yo no sabía, Señor, que estaba condenado eternamente. Mire, Señor, yo no sabía que eso era delito, comprarlo allá y venderlo allá. Bueno, la ley no hay excepciones. Y dice: nadie puede alegar ignorancia, nadie. Es el deber de uno enterarse que lo condena y que lo absuelve. Entonces es ahí en donde el ser humano está condenado. Y entonces la gente obvia la condición del ser humano. Los seres humanos obviamos la condición que tiene el ser humano. Obviamos y decimos: mire, a mí no me interesa nada de Dios, a mí no me interesa nada. Bueno, entonces vas a ser condenado por ignorante, porque no te enteraste lo que decía tu condición como ser humano. Entonces, una de las cosas que pierde en el jardín del Edén el ser humano es la vida. Entonces el ser humano fue diseñado para estar en una vida eterna. O sea, usted ve que Adán dice aquí que muere a los 930 años. O sea, mucha vida, pero pudo haber tenido más. Ahora, ¿por qué razón nosotros tenemos miedo a la muerte? Porque si nosotros decimos: mire, levante la mano, ¿quién quiere morirse? Nadie va a levantar la mano. Y la podemos levantar, como decimos en buen salvadoreño, por machitos, pero ya en la práctica no es real. Pero nadie quiere morirse. ¿Y por qué? Porque el ser humano fue diseñado eternamente para estar aquí en esta tierra, aquí. Entonces hay un pleito interno, porque fuimos diseñados para vivir aquí en esta tierra eternamente, 3,000 años, 2,000 años, 5,000 años, lo que íbamos a vivir. Pero el problema es que el Señor ya no puede ofrecernos vida eterna sobre la tierra, porque ya el ser humano está en esta condición de pecador y separado de Dios. Ya no puede el Señor. Entonces el Señor ha diseñado una ciudad, y la ciudad que el Señor ha diseñado para ofrecer algunos de los beneficios que se perdió en el jardín es la ciudad de Dios. Y entonces la ciudad de Dios es la iglesia en la tierra. Entonces la iglesia en la tierra es la que tiene los recursos que el ser humano perdió en el jardín del Edén. Entonces, dentro de la iglesia, dentro del campamento de la iglesia, la Biblia le llama el monte de Sión. Entonces, la ciudad de Dios, que es la Jerusalén en la tierra, es la que tiene ahora el producto que el ser humano perdió. Entonces, dentro de la iglesia de Dios, entonces ahora está el gozo. Dentro de la iglesia de Dios ahora está la alegría. Dentro de la iglesia de Dios ahora está la paz. Dentro de la iglesia de Dios está ahora el amor verdadero, el amor de Dios. Entonces el ofrecimiento del evangelio, ¿cuál es? El ofrecimiento del evangelio es ese: señores de la tierra, ustedes han perdido el amor verdadero. Ustedes tienen que andar buscando un hombre para que les abrace, les dice a las jóvenes y a los jóvenes. Tienen que andar buscando un hombre para que les abrace y sientan amor. Bueno, sí, está bien, pero sepan de que es un amor interesado. Es un amor que si uno se enferma probablemente se acabe el amor. Probablemente es un amor que si no, ya no tenemos las condiciones, te engordas, ya se pierde el amor. Si probablemente eras guapo y pierdes la guapura o la belleza, ya no va a haber amor. Pero dentro del Señor, dentro de la iglesia, ahora está el verdadero amor.
Y entonces el ofrecimiento del Señor es: si ustedes quieren gozar del verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Es el amor desinteresado, el amor que está en los desiertos, el amor que está en las pobrezas, el amor que está en las peores condiciones. Y el amor de Cristo está en esas condiciones, en medio de la pandemia, en medio de cuando nos detectan cáncer, en medio de cuando detectan SIDA, en medio de cuando la persona tiene insuficiencia renal. Ahí está uno que no te va a dejar, y ese es Cristo. Mire, este es un gran revés cuando uno ancla, cuando uno no logra entender esto. Porque muchas veces nosotros nos anclamos y idealizamos a las personas y pensamos que las personas no nos van a fallar. Pero yo, por ejemplo, recuerdo de el pastor Baltasar Quinteros, y en su testimonio él contaba de que sus padres, si no estoy mal, lo dejaron en un terreno, y en ese terreno que lo dejaron, se lo estaban recién nacido, él no los conoció, sino que en ese terreno las hormigas se lo estaban comiendo el niño. Imagínense. Entonces muchas veces uno ancla el amor en los padres y dice: mi papá no me va a fallar. Bueno, yo le quiero decir que ya están muchos casos en donde los padres les han fallado a los hijos. Y a veces uno ancla el amor y dice: esta mujer está dispuesta a morir conmigo. Bueno, yo le quiero decir de que aquí he visto muchas situaciones de lloro en esa situación. Y entonces uno dice: mire, este jefe da la vida por mí y va a morir por mí. Pero yo le quiero decir que ninguna de esas situaciones son estables. Tarde o temprano te van a fallar. Tarde o temprano te va a fallar tu padre. Tarde o temprano te fallará tu madre. Tarde o temprano te fallará tu novio. Tarde o temprano te fallará tu esposa. Tarde o temprano te fallará tu esposo. Tarde o temprano te fallará la sociedad. Tarde o temprano te fallará los pastores. Tarde o temprano te fallarán los políticos. Pero dice la Biblia que hay uno que no te va a fallar, y ese es Cristo. Estará en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Él se mantendrá fiel delante de ti, estés enfermo o estés mal, o estés muy bien, o estés en una cárcel. Pero eso cuesta entenderlo. Y uno, mire, uno lo va entendiendo en la vida, uno lo va entendiendo cuando va siendo traicionado. Yo creo que, bueno, a la edad que yo tengo, yo he tenido muchas traiciones, y yo he experimentado todo esto que le estoy mencionando. Y entonces uno va entendiendo que esto es una realidad, y es una realidad, y una realidad, y una realidad que se tiene que uno agarrar. Y entonces el verdadero amor ya no está afuera, ya no está en el mundo, ya no está en la sociedad, ya no está en los hombres. Sí, hermano, y entonces ¿cómo hago con mi esposo? Ámelo, atiéndalo, quiéralo, pero sepa de que tarde o temprano nos fallarán. Y si no lo hacen y nos morimos juntos, bueno, qué bien, lo felicito. Pero te va a fallar la empresa, te va a fallar la persona que idealizaste. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Lo que te quiero decir es que ya no hay motivos para buscar el amor afuera. Ya no hay motivos para buscar las cosas en el exterior, sino que ahora todo está en la ciudad de Dios, en la iglesia de Dios. No me estoy refiriendo al local. No me estoy refiriendo al local. Está en Cristo. Está en la relación con Cristo. Entonces alguien dice: mira, hermano, fíjese que tal pastor me quedó mal. Mira, hermano, fíjese cuántas cosas han habido en una iglesia. Sí, yo entiendo que las iglesias muchas veces son fábricas de situaciones terribles, situaciones graves. No puedo obviarlo, y es una realidad. Pero ese es el problema, de que muchas veces nosotros venimos a la iglesia pensando que aquí vas a encontrar muchas cosas, pero realmente, como dicen, el primero que viene a la iglesia es el diablo. Y entonces ahí es donde uno tiene que entender de que en sí no son los locales. En sí hay mucha gente que ha dejado
de venir a la iglesia porque alguien le pidió prestado y no le pagaron. Aquí y en muchas otras iglesias. Y uno dice, ¿y entonces cómo me está hablando de Dios? ¿Cómo me está hablando que en la iglesia? Sí, es que ese es el problema, que tú viniste creyendo solucionar problemas a la gente, y es ahí en donde uno se desilusiona. Pero es ahí uno tiene que entender de que aquí nos reunimos no para vender productos, aquí nos reunimos no para sociabilizar, aquí nos reunimos para leer la palabra de Dios, aquí nos reunimos no para venir a vender algo, aquí nos reunimos para venir a escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, tragárnosla, analizarla y llevarnos nuestra parte para irla a poner en práctica allá donde nosotros nos movemos. Pero si tú vienes acá tarde o temprano, cualquier pastor te va a desilusionar, cualquier iglesia te va a desilusionar, porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Entonces ahora en la ciudad de Dios, en la iglesia de Dios, en esa relación, en esos ciudadanos, ahora ahí está lo que los seres humanos perdieron. Ahí está el amor, ahí está el gozo, ahí está la plenitud. Pero no solamente eso, sino que ahí ahora está la vida que perdimos. ¿Cuál es la vida? Por ejemplo, la muerte, a partir de ahí donde leíamos en Génesis 2:16. Entonces ahí, a partir de ese momento, la muerte, digámoslo así, se crea una nueva institución. Como la muerte no existía. Entonces, a partir de que el ser humano le falla a Dios, entonces es como cuando, así, digámoslo así, ¿verdad? Se crea una institución, así como se crea un mercado, pues, para que lo entendamos así. Entonces, se creó la institución de la muerte. Entonces, en la Biblia hay algunas descripciones que el encargado de esa institución de la muerte es un ángel, y por eso le dicen el ángel de la muerte. No necesariamente el diablo, sino que entonces a esa institución que es la muerte se le ha dado una misión, y la misión que se le ha dado a esta institución es matar a todos los seres humanos, a todos, grandes, pequeños, chicos y quien sea. Tiene que matarlos a todos. A todos es todos, a tal grado que el mismo Jesús vino a la tierra y tuvo que morir. Todos es todos. Entonces esta institución tiene la obligación de matar a todos los seres humanos, y por eso es que todos tenemos que pasar por la muerte. Mire, hermano, pero Elías no ha muerto, pero dice la Biblia que todos. Entonces tarde o temprano usted ve que allá adelante en el Apocalipsis regresa y viene a morir. Entonces, ¿qué le quiero decir? Todos es todos. Entonces los seres humanos perdimos la vida. Pero ahora hemos encontrado la vida. Pero ya no la hemos encontrado para 100 años, sino que hemos encontrado la vida tal como Adán la tenía al principio, una vida eterna. Entonces dice acá, en el Salmo 48 que leíamos, y en el versículo número 12, dice: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro y mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Entonces aquí el versículo número 12 se está refiriendo: andad alrededor de Sión, Jerusalén, la iglesia de Dios. Entonces ahora, dentro de la iglesia de Dios, dice que hay que rodearla, ver sus torres, considerad de antemano sus antemuros, ver su palacio, para que lo contéis a las generaciones venideras, para que nosotros podamos entender y decirles a las generaciones venideras de que ahora nosotros tenemos esperanza, los seres humanos. Entonces aquí está la importancia del buen testimonio, que es algo que se falla mucho ahora, hermanos. A mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Karl Marx.
Karl Marx es un judío que fue el que creó el comunismo. Y entonces una de las frases que él dice que la religión, dice, es el opio de los pobres y es el opio de los pueblos. Y eso es una realidad, esa es una verdad, eso no podemos decir que es mentira, es una verdad. Pero Karl Marx, ¿por qué llegó a esa conclusión? ¿Y por qué llegó a ser ateo? ¿Y por qué llegó a ser un férreo enemigo de la religión? ¿Y qué es la religión? ¿Qué es la religión? La religión es hacer la pantalla, para que lo entendamos así. Entonces Karl Marx, su papá era evangélico, iba a la iglesia, pero su papá evangélico le decía: mire, hijo, vamos a hacer, como decimos en buen salvadoreño, vamos a hacer la paja a la iglesia, pues. Y iban a la iglesia y hacían, como decimos en buen salvadoreño, hacían la paja, se sentaban, cantaban, glorificaban a Dios, lloraban, hablaban lenguas. Pero después al papá lo veía decir malas palabras, lo veía robar, lo veía hacer grandes pecadotes. Y entonces decía: no, esto. Y entonces empezó a sentir un agua amarga dentro de él. Y empezó a decir: no, ¿qué es esto? Y entonces yo me declaro rebelde y enemigo de la religión. Todo eso que hacía mi papá es enemigo. Y ya no quiso. Por eso es que dice aquí: tengan cuidado a las generaciones venideras. Por eso es que yo siempre le digo: mire, si usted va a estar en la iglesia, sea un buen creyente, porque si no, sus hijos se van a hacer ateos. Si usted no es un buen creyente, váyase al mundo y chupe con ganas y mujeree con ganas y haga todo afuera, pero hágalo bien. Pero si viene a la iglesia, no lo haga mal, porque si no, sus hijos, las generaciones venideras van a decir: todo eso es una pudrición, no sirve lo de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y yo siempre lo he comunicado. Y una de las razones por las cuales yo estoy en este ministerio ha sido por eso. Porque aquí mi papá ha dicho: miren, vamos a ayunar 7 días. Y en mi casa 7 días no hay ayuno. Y entonces yo digo: es verdad todo esto. Y si no, yo fuera el primero que me hubiera ido por Europa o donde sea. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Esta es una realidad. Y entonces tramitamos el verdadero evangelio. Entonces el verdadero evangelio es esto, a las generaciones venideras. Y entonces por eso es que es terrible que un hijo tenga que andar empujando al papá: mire papá, yo quiero ir a la iglesia. Vamos papá. Pero el papá ahora ya no quiere ir a la iglesia, quiere ir a la playa. Y entonces todo eso carcome el evangelio. Y dice acá que tenemos que dar un buen testimonio, que contemos a las nuevas generaciones, que hay vida, que hay amor, que hay gozo, que hay plenitud. O sea, es ahí donde uno tiene que entender: perfectos no somos. Siempre vamos a encontrar imperfecciones, no importa de quién. Porque no estoy hablando de perfección, pero estamos hablando de una realidad. Y entonces, ¿qué son las cosas que se nos ha transmitido acá? Las cosas que aquí se nos han transmitido han sido: miren, allá afuera usted no va a encontrar gozo, allá afuera usted no va a encontrar esto, es en Cristo que lo vamos a encontrar. Pero eso no es un decir. Eso no es un decir. Eso no es un decir. Es una realidad de alguien que ya fue afuera. O sea, que alguien que ya fue el hijo pródigo. Por ejemplo, todos los que se han salido de los caminos del Señor y Dios ha tenido la misericordia de que regresen, pueden dar testimonio de esta situación. Y nos vienen contando y diciendo: mire, yo hice esto otro, y allá afuera no hay nada. Entonces todo eso es un testimonio para los que están dentro, y para afirmarse, para solidificarse, para entender de que allá afuera no hay nada bueno, que todo ahora está en la ciudad de Dios, en Sión. En Sión hay gozo, en Sión hay paz, en Sión hay amor, en Sión está la vida eterna. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces dice acá: para que lo contéis a la generación venidera. Para que lo contéis a la generación venidera.
¿Qué más dice? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces el ser humano perdió la vida. O sea que aparece el ángel de la muerte y tiene que matarnos a todos. Y todos tenemos que pasar la muerte, a excepción de que fuera el llamado y viniera el Señor y no tengamos que enfrentar la muerte. Los que nos vayamos en el rapto serán los únicos que no experimentarán todos estos testimonios que dice ahí. Pero de ahí todos los demás nos enfrentaremos a la muerte. Nos matará la muerte. Pero dice ahora este versículo que el Hijo de Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Uno de los grandes miedos de los seres humanos es cómo voy a ser el día que yo me muera. Ese es el gran miedo de los seres humanos, de todos, ricos, pobres, blancos, morenos, altos, feos, bonitos, lo que sea. Todos los seres humanos decimos: ¿cómo me voy a enfrentar a la muerte? Si la muerte tengo que enfrentarla ahora, si la muerte tengo que enfrentarla mañana, si la muerte tengo que enfrentarla dentro de 10 años, ¿cómo la voy a enfrentar? Ese es el miedo de todos. Pero quiero decirles que todos aquellos que están en la ciudad de Dios, todos aquellos que estamos en la ciudad de Dios, todos aquellos que estamos dentro de Cristo, ahora ya nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Sí, hay un miedo terrenal, nuestro cuerpo tiene miedo, pero nosotros tenemos que saber de que hay alguien que ya murió por nosotros, y ese es Cristo. Y cuando Él murió por nosotros, por los seres humanos, no por todos, sino que por los elegidos, entonces Él venció a la muerte, se enfrentó a ella para darnos esperanza ahora a los que estamos en la iglesia del Señor. Entonces ahora, cuando a usted y a mí se nos vengan esos sentimientos de miedo y digamos: ay, me da miedo la muerte, y si me muero hoy, usted tiene que enfrentarla con Cristo. Y usted tiene que saber y decir y enfrentarle, decir: si yo muero, yo sé que estoy en las manos del Señor. Mi alma no está en las manos de nadie más que en las manos del Señor. Y entonces dentro de nuestro interior hay un testimonio de que nosotros estamos depositados en las manos del Señor. Y entonces eso le da una certeza, eso le da a uno confianza de que nosotros no estamos solos. Y sabemos que el día que nosotros tendremos que enfrentar la muerte, sea tarde, sea temprano, a largo plazo, nosotros estamos protegidos. Porque la muerte será la puerta para que nosotros podamos tener lo que nosotros perdimos en el jardín del Edén, que fue la vida eterna. Y entonces nos estará recibiendo el Señor y nos dirá: jovencito, jovencita, hermano, en lo poco me fuiste fiel allá en la tierra, en lo mucho te pondré. Pasa a esta colonia, pasa a esta dimensión, pasa y entra, porque tú fuiste fiel allá en la tierra. Ahora yo te doy la vida eterna que tanto anhelaste y perdiste allá en el jardín del Edén. Esto de la muerte, hermanos, para que usted lo entienda, yo no sé si alguna vez usted ha tenido algún enemigo. Por ejemplo, cuando usted ha tenido algún enemigo, ¿qué hace usted? Cuando usted sabe que el enemigo quiere hacerle daño, usted se corre. Usted se corre. El problema es que este enemigo no nos podemos correr. Tarde o temprano, de frente nos va a agarrar. De frente tenemos que enfrentarnos con él. Y yo siempre lo he dicho: qué bueno fuera que fuera en masa. Por ejemplo, que nos dijeran: vaya, todos los del remanente nos vamos tal día. o que nos dijeran: mire, tal año voy a llamar a tal familia, prepárense. Y entonces está bien, ¿verdad? Que fuera por apellido, o que fuera por familia, o que fuera en vaquita, ¿verdad? Así, ¿verdad? Que vamos en un avión y nos morimos todos. Así fuera bonito, porque como que todos nos enfrentamos. El problema es que esta es una cosa que
pum, cae uno, de ahí cae el otro, y de ahí por a los años cae el otro, y a los años o sea, es una cosa que es uno solo el que tiene que enfrentar esta realidad. Es un enemigo que nos corremos y sentimos que nos vamos a caer, y sentimos que una enfermedad nos va a matar, y ahí nos estamos corriendo y nos estamos cuidando para no engordarnos, para que no nos mate una enfermedad. Pero tarde o temprano vamos a tener que enfrentar la muerte, y en ese momento que la enfrentemos, dice que aquellos que están en la ciudad de Dios, todos aquellos que están en la iglesia, no se preocupen, porque dentro de la ciudad de Dios hay vida, y no vida corta, sino que vida eterna, eterna para todos aquellos que están dentro de la ciudad de Dios. Dice acá, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién? El Señor, Cristo. Porque Él se enfrentó a la muerte y la venció. Imagínense, el mismo Señor tuvo que morir. Le aplicaba para Él, porque Él podría haber dicho: yo soy Dios, pero tuvo que morir. Pero el tercer día resucitó. Se enfrentó a la muerte y le ganó. Y le dijo: está bien, a todos los vas a matar, a los seres humanos, pero hay un grupo de personas que las vas a matar, pero ese grupo de personas va a tener vida eterna, porque han creído en el Hijo unigénito, que soy yo. Entonces es un momento de alegría, hermanos, para que entendamos que hay luz en medio de la oscuridad. En medio de ese momento difícil, usted y yo tendremos luz. Qué difícil será ese momento para aquellos que estén solos. Qué difícil será para ese momento para aquellos que ya no tienen vida eterna, sino que muerte eterna. Entonces ahí en donde uno tiene que entender que esto de la iglesia de Dios no es para venirlo a entretener. Esto de la iglesia de Dios no es para que estemos un rato aquí, que pase el viento. Esto es de vida o de muerte, hermanos. La vida espiritual es algo delicado, hermanos. Es algo delicado. Es algo delicado que usted no se lo puede confiar a cualquiera. ¿Por qué? Porque aquí, yo siempre lo he dicho, aquí usted no se está jugando su casa, su patrimonio personal. Aquí usted se está jugando la vida o la muerte. Y entonces por eso es que uno no puede dejar de predicar la palabra de Dios. Entonces esto es tan peligroso, porque es como el evangelio que ahora se predica. Es un evangelio light. Es un evangelio que no se confronta. Es un evangelio terrenal. Es un evangelio de la prosperidad. Es un evangelio que usted tiene que entender que es el verdadero evangelio. Y eso es como que usted venga a mí y me diga: mire, hermano, yo quiero rebajar. Y yo venga y le diga: mire, está bien, quiere rebajar, vaya, mire, lo que va a hacer es que todas las mañanas me voy a traer unas aspirinas, yo, vea, y ando unas mis aspirinas, y le digo: vaya, mire, aquí está este botecito de aspirina, mire. Y entonces le pongo pastillas ahí para rebajar. Mire, usted lo que tiene que hacer para rebajar es agarrar dos pastillitas de estas en la mañana y se las come. Y cuando usted se las coma, ya va a ver que milagrosamente usted en la mañana del día siguiente va a tener 2 libras menos. Y el día siguiente 2 libras menos. Y el día siguiente, dentro de 30 días, usted ya bajó 60 libras. ¡Ay, qué galán fuera! Entonces, así es el evangelio que se predica ahora. Un evangelio, mire, no se preocupe, así en adulterio, en fornicación, así como usted está, no se preocupe, que allá todavía hay un purgatorio en donde usted todavía se puede arrepentir y allá puede pedir perdón a la otra o el otro. No se preocupe que no lo vea el otro. Lo único que tiene que hacer usted es que no la vean salir del motel. Eso es todo. O sea, cuando uno entiende que esto es una realidad, hay una vida, y es una vida eterna la que nosotros nos estamos jugando. Y esa vida eterna puede ser en la condenación eterna o puede ser en la vida eterna. Entonces uno no puede, el evangelio no le puedo venir a hacérselo romántico, pues. No le puedo venir a contar una pasada y un par de chistes para que usted se alegre. Es una realidad que uno tiene que decir: tengo que dejar este pecadote, tengo que dejar esta otra condición, tengo que arrepentirme. Pero tenga la paz y la seguridad que si usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hallaremos vida eterna en Cristo Jesús.
No se preocupe que si usted deja ese otro amor, esa condición de pecado, no se preocupe. Que la gente se burle de usted, que se ría de usted, no se preocupe, porque usted el día que muere tendrá un guía que lo llevará más allá de la muerte. Y ese es el Cristo Jesús que le estoy predicando esta tarde. Entonces, cuando uno entiende esta realidad, entonces no puede venir uno a contarle un chiste, a contarle una pasada. Tengo que venirle a decir que en Cristo hay vida, y vida en abundancia, toda vez y cuando nosotros entremos a Sión, a la iglesia, a la comunión con Él. Amén. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor.